El mensaje de este día titula Los Hechos del Espíritu Santo. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Así dice la palabra del Señor. Hechos 1, del 1 al 7, la carta de Lucas dirigida a Teófilo dice: Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó en agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Este día vamos a empezar un nuevo ciclo, como les digo, de mensajes, aprendiendo acerca de los principios que el Señor estableció para su iglesia. A tiempo de establecer o iniciar su iglesia, el Señor les dejó a sus discípulos principios claros. ¿Y dónde están estos principios? ¿Cómo es que la iglesia tiene que caminar? ¿Cómo tiene que ser la vida de la iglesia? ¿Hacia dónde la iglesia tiene que dirigirse? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Cuál es nuestro rumbo? No vamos a encontrar una dirección más clara sino en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos aquí cómo Dios trabaja utilizando a hombres humildes mediante el poder de su Espíritu Santo. El patrón de Dios para edificar su iglesia y evangelizar al mundo lo encontramos aquí, en los Hechos de los Apóstoles. Todas estas cosas realmente vamos a encontrar en este maravilloso libro. El libro de los Hechos es acerca del nacimiento de la iglesia de Cristo, es acerca de la naturaleza de la iglesia de Jesucristo, la naturaleza de aquella iglesia del primer siglo. Y como les decía bien, el autor es Lucas, y Lucas estuvo asociado de manera muy cercana a los apóstoles desde el principio. Él caminó junto a los apóstoles, estuvo junto a Pablo también en muchos de sus viajes misioneros, y eso es lo que vamos nosotros escuchando, la narración de cómo el Espíritu Santo hacía la obra, y aquí está Lucas hablándonos de esta maravillosa historia. Amados, la historia del libro de los Hechos es el comienzo de la iglesia en Jerusalén y su crecimiento hasta alcanzar la capital del mundo, en aquel entonces Roma. Como desde Jerusalén llegó hasta un lugar tan influyente como era Roma, como es realmente el poder del Espíritu Santo. En un periodo de 30 años, bajo el poder del Espíritu Santo, la iglesia simplemente fue esparcida alrededor del mundo conocido en aquel entonces, con una misión simple. La misión era predicar el mensaje del Evangelio. Esa misión también nosotros la tenemos, y tenemos que estar enfocados en esta misión del Espíritu Santo para nosotros, que es predicar el Evangelio. Recordemos un poco el tiempo en el que surgió la iglesia cristiana precisamente, el contexto en el que empezó. Los judíos pensaban que la salvación les pertenecía únicamente a ellos y que los gentiles eran considerados algo así como ciudadanos de segunda clase. Es así como ellos los veían a los que no eran judíos, vale decir a todas las personas y naciones gentiles. Por eso cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, vino, dice la palabra, en lenguas como de fuego, vino sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu Santo, y ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. La palabra aquí puntualmente nos dice en diferentes idiomas. Empezaron a hablar en diferentes idiomas, lenguas como de fuego, que descendió ese día, y estaba el Señor dando testimonio a esta gente, a la gente no judía que vivía en Jerusalén en aquel tiempo. Y eran gente de diferentes naciones, de diferentes lenguas, y allí estaban los discípulos del Señor hablando a las personas en sus diferentes idiomas. ¿Cuál era el propósito? Sino simplemente que Dios quería asegurarse de que los gentiles y los judíos estuvieran al mismo nivel en la iglesia. Que Dios hizo un solo pueblo de judíos y de no judíos. De que no habían ciudadanos de primera o de segunda clase, sino que todos somos uno en Jesús. Pedro fue llamado para ser apóstol a los judíos, Pablo fue llamado a ser apóstol a los gentiles, pero el propósito principal del libro de los Hechos es presentado en Hechos 1:8, y allí quiero dirigir su mirada y toda su atención. Allí vamos a encontrarnos con un pasaje poderoso de cuál es el propósito. Si nosotros tenemos que simplemente resumir un propósito, un objetivo claro de por qué fue escrito el libro de los Hechos, está en Hechos 1:8. La palabra dice aquí: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hechos comienza cuando vino el Espíritu Santo. Ellos recibieron poder, ese poder que inmediatamente los constituyó en testigos de Jesucristo, declarando las obras maravillosas de Dios por todas las partes donde ellos se encontraban. El plan de Dios, amados, era que comenzaran en Jerusalén y que luego fueron hasta Judea, Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Este es un pasaje realmente poderoso, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es un libro realmente maravilloso. Y este libro cubre un periodo de aproximadamente 30 años. En este periodo de tiempo la iglesia de Cristo nació y se esparció alrededor del mundo conocido y alcanzó, como les decía, hasta la capital del mundo en aquel entonces, Roma. Imagínense 30 años. Pequeño puñado de personas, un pequeño grupo de personas pudo conquistar el mundo conocido. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible? Sino simplemente a través de un poder que es mucho más elevado que cualquier poder que los humanos puedan conocer o que puedan experimentar, y este es el poder del Espíritu Santo. De esta manera el libro termina con Pablo en Roma, en la cárcel, esperando su ejecución. Y ahí es donde Lucas se detiene y nos está mostrando cómo la iglesia fue esparcida de manera milagrosa, cómo el cristianismo fue esparcido, cómo el cristianismo fue creciendo hasta alcanzar la capital del mundo en poco más de 30 años. Solamente 30 años y la iglesia cristiana comenzó de una manera realmente maravillosa, con un grupo pequeño de hombres débiles, de hombres a los que les temblaba las rodillas, porque su líder había sido hace pocos días clavado en una cruz. Y ellos estaban con miedo de que les acontezca también algo similar a ellos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, la historia cambió para aquellos hombres y aquellas mujeres. Y en 30 años, la iglesia ha logrado conquistar el mundo conocido. Aquellos discípulos lograron conquistar el mundo conocido. Pero como les digo, detrás de todo esto está el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no se podía haber hecho nada. Y sin el poder del Espíritu Santo no se va a poder hacer nada en este tiempo. Sin el poder del Espíritu Santo no vas a poder lograr nada en tu vida, nada en tu familia, nada en tu iglesia. Sin el poder del Espíritu Santo todo es simplemente vacío, todo es muerto. Hechos es un libro práctico en este sentido, en el sentido de darnos principios para el testimonio cristiano, para el evangelismo y para la edificación de la iglesia de Cristo. No podemos edificar la iglesia de Cristo sin tomar en cuenta este maravilloso libro. 60 veces en el libro de Hechos se menciona la palabra Espíritu, habla del Espíritu. 40 veces nos habla del Espíritu Santo y todo aquí gira en torno al Espíritu de Dios. Por eso denominamos este libro como los Hechos del Espíritu. Si resumimos todo, encontramos que el patrón de Dios para la iglesia es aquella energía o poder sobrenatural que es el poder del Espíritu Santo. Es el patrón, es el centro, es el núcleo, es el Espíritu Santo y esta fuerza la que definitivamente hace caminar todo conforme al propósito establecido por Dios. El Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo bautiza, el Espíritu Santo llena, el Espíritu Santo escoge a las personas, el Espíritu Santo designa a los ministros, el Espíritu Santo preside sobre los concilios de la iglesia, el Espíritu Santo dirige y controla todo lo que la iglesia hace. La iglesia es del Señor. Y quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y entonces realmente son los hechos del Espíritu Santo porque Él es el que hace todo en medio de su iglesia. Y es así que nosotros tenemos que tener esa sensibilidad y buscar permanentemente la dirección, la guía del Espíritu Santo, ser guiados por Él, ser controlados por Él, ser llenos del Espíritu Santo. Pero recordemos que el Espíritu Santo tiene también una dirección donde apuntar. Y esa dirección es la exaltación de Cristo. Vayamos a Juan capítulo 5, verso 39. Aquí la Escritura dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿A cuántos les gusta escudriñar las Escrituras? ¿Qué significa escudriñar? No solamente significa leer en medio de bostezos. Escudriñar significa hacer un estudio profundo de la palabra del Señor. Ir a las profundidades, a las raíces y extraer toda la riqueza que tiene la palabra del Señor. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna. Así decía Jesús. ¿Y qué más nos decía? Y son ellas las que dan testimonio de mí. Desde Génesis, Apocalipsis, toda la Escritura da testimonio de Jesucristo. Y obviamente, Hechos también es un libro que da testimonio acerca de Jesucristo. Y en Juan 15, 26 dice así Jesús,
Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿El Espíritu Santo viene para qué? ¿Para dar testimonio acerca de quién? ¿De sí mismo o de Jesús? El Espíritu Santo viene para dar testimonio de Él, de Cristo. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo siempre apunta a Cristo. Él no ha venido para cumplir su propia agenda, sino para llevarnos a todos nosotros a que pongamos nuestros ojos en Jesús, a que glorifiquemos a Jesús, a que exaltemos a Jesús. Es algo realmente maravilloso. El Hijo dando la gloria al Padre, el Padre exaltando al Hijo, el Espíritu Santo manifestando la gloria de Cristo. Esa es la Trinidad, es Dios obrando en nuestras vidas. Una vez más volvamos a los primeros 2 versículos de Hechos 1, cuando Lucas dice así: estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Teófilo, la carta está siendo dirigida a este hombre. Teófilo significa amado de Dios o amigo de Dios. Conocemos muy poco acerca de Teófilo en la Biblia porque habla poco de Teófilo. Aparentemente fue un oficial romano de alta jerarquía, es solamente lo que podemos entender. Pero lo que sí está claro es que Teófilo se había convertido en un creyente de Jesucristo. Aquel oficial romano, aquel influyente hombre de Roma, se había convertido al Evangelio. El Evangelio que estaba siendo esparcido por diferentes lugares también tocaba esferas como la de estos hombres influyentes en las diferentes esferas de la sociedad que dominaba en aquel tiempo. Y es que el Evangelio, amados, no se recluye simplemente a ciertos lugares o segmentos sociales, sino el Evangelio corre a todas partes. El Evangelio alcanza a las personas que menos podemos imaginar nosotros. Y así, de esta manera, el Evangelio corrió, el Evangelio fue predicado y Teófilo recibió a Jesucristo, se convirtió en un creyente, en un soldado de Jesucristo. Y Lucas le está explicando puntualmente el Evangelio de Jesús para que él pueda comprender bien. El versículo 1 dice, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cómo es que Jesús recién comenzó a hacer? Tal vez muchos de ustedes dirán, yo pensé que la obra de Jesucristo era una obra terminada. Sí, tienen razón, la obra de Jesucristo es una obra terminada. La obra de redención de Jesucristo está terminada, no hay nada más que se pueda hacer respecto de la redención. Sin embargo, la obra de evangelismo y de enseñanza de la palabra de Dios no se ha acabado. La obra de evangelismo fue empezada por Jesús. ¿Y quiénes están continuando esa obra en este tiempo? Nosotros. ¿Alguien puede decir yo? Si no dicen yo es porque no quieren comprometerse, ¿verdad? Pero tenemos que asumir ese compromiso. Tenemos que decir, yo voy a continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. Yo voy a continuar. Jesús empezó hace 2000 años atrás y yo continúo. La iglesia continúa en este tiempo predicando ese Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio que tiene que correr por diferentes lugares de este mundo. Amados, esa es nuestra misión. Somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús vino a este mundo, Él apenas comenzó la obra, pero nos ha delegado a nosotros para continuar con esa obra. Sin embargo, lo que está claro en medio de nosotros es que la obra de redención está completada. No hay nada más que se pueda hacer por alcanzar esta obra de redención. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar nuestra propia salvación. Las religiones del mundo te dicen las cosas que tú tienes que hacer para ser salvo, pero el cristianismo te dice que Jesús ya hizo todo por ti para que tú seas salvo. No hay nada más que tú tengas que hacer para alcanzar tu salvación. No hay nada más que tú tengas que hacer para alcanzar tu santidad o tus bendiciones. Esto es realmente importante entender del verdadero Evangelio de Jesucristo. Cristo en la cruz del Calvario conquistó para nosotros la salvación, la sanidad, las bendiciones. Todo fue conquistado por Cristo Jesús. Si alguien te dice, tú tienes que hacer esto o lo otro para alcanzar cualquiera de estas tres cosas, esa es una religión de las obras o de los méritos. No hay nada que tengamos o podamos hacer nosotros para alcanzar todo esto que ya fue conquistado por Cristo. Todo lo que tú tienes que hacer simplemente es creer y recibir ese regalo del Señor. Y si el regalo es gratis, y si es gratis, tú no tienes que hacer nada ni pagar nada, simplemente recibirla. Esto es lo que tenemos que entender claramente del Evangelio de Jesucristo y no dejarnos confundir porque obviamente hay muchos mensajes que en este tiempo se predican distorsionando la obra completa, la obra redentora de Jesucristo. Pero Jesús ha completado para nosotros la obra. Vayamos a Juan 19:30.
dice a propósito de lo que estamos compartiendo, y es en Juan 19:30, cuando nos habla de esa obra completada por Cristo en la cruz del Calvario. Dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Esa es la palabra que él declaró en aquella cruz. En griego, tetelestai. Está acabada la obra. No hay nada más que yo pueda hacer. Todo está completado. Amados, esto fue algo glorioso que Jesús conquistó para nosotros. Esta palabra o esta frase, consumado es, realmente para nosotros representa la libertad. Consumado es, está acabada la obra. Significa que nosotros tenemos ahora acceso a Él. Podemos nosotros recibir ese regalo de la gracia del Señor Jesús. No hay nada que podamos hacer para pagar, porque Él pagó el alto precio. Amados, si hablamos de evangelismo, Jesús, dijimos que solo comenzó la obra de evangelismo. Por ello el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da recursos para continuar con esta obra. Pero recordemos que Jesús opera a través de cada uno de nosotros, que somos los instrumentos del Señor, que somos los embajadores de Cristo, que nosotros estamos continuando con esta misión que Jesús empezó hace 2000 años. Proseguimos nosotros. No lo hacemos en nuestras fuerzas, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces el libro de los Hechos es esa transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hasta este punto los discípulos de Jesús estaban limitados a sus propias incapacidades. Hasta este punto los discípulos simplemente eran aquellos aprendices que veían las cosas que Jesús hacía. Hasta este momento Jesús lo había hecho todo. Era Él el que sanaba a las multitudes, el que alimentaba, el que hacía los milagros. Era Él el que predicaba. Y los discípulos estaban simplemente viendo y siendo equipados. Pero a partir del libro de los Hechos, Jesús les entrega esta carga a sus 11 discípulos. Aquellos hombres humanamente débiles, pero gloriosos y fuertes en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu. Jesús les enseña algunas cosas básicas para que ellos continúen con esta obra. Jesús les da pautas claras a ellos. En primera instancia les dice, tienen que tener un mensaje correcto. Y esto es importante para nosotros. Jesús no los lanza simplemente allí a ver qué pueden hacer. Jesús no les dijo, a ver, vayan a predicar, enseñen a los hombres lo que sientan en su corazón que está bien enseñar, o lo que ustedes crean que es conveniente enseñarles dependiendo de cómo es la cultura, de cómo es la gente. Jesús no les dice eso. Jesús les da una pauta bastante clara de qué es lo que ellos tenían que enseñar. Entonces, tenemos que entender, amados, que Jesús también a nosotros nos da estas pautas básicas y el libro de los Hechos resume estas pautas para nosotros como iglesia, como cristianos. Primero, como les digo, tenemos que tener un mensaje correcto. Porque si no tenemos un mensaje correcto, estamos distorsionando el mensaje original, vale decir, el mensaje de Cristo. El fiel mensajero de Cristo solo se limita a entregar un mensaje tal y como recibió de parte de su Señor, sin variar absolutamente nada, sin cambiar nada. Si tú eres un mensajero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ser un fiel mensajero. Como cristianos y como iglesia nosotros somos llamados a ser fieles mensajeros de Jesucristo. Ya el Evangelio nos fue entregado. Ya Jesús dijo todo lo que tenía que decir. Ahora solamente tenemos que entregar este mensaje de Jesús a la gente. En Mateo 28:20, así dice la Escritura, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así concluye, enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. Ese es el mensaje correcto que como iglesia tenemos que predicar. No aquello que nosotros creemos que es conveniente para este mundo, no aquello que nosotros creemos que es conveniente compartirles a las personas. A veces limitamos mucho el mensaje del Evangelio porque estamos diciendo, no, creo que esto va a ser ofensivo para estas personas, no, creo que esto puede lastimar los sentimientos de alguna manera de estas personas. Pero tenemos que simplemente ser fieles a Jesús. Enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. No escoger algunas partecitas especiales de las promesas bonitas. Porque hay promesas bonitas y hay promesas también no tan bonitas. Una de las promesas es, en el mundo tendrán aflicción. Es una promesa. El Señor dijo, les prometo que en el mundo van a tener aflicción. Pero, ¿qué más nos dijo? No teman, yo he vencido al mundo. Es una promesa del Señor, una promesa por la que no muchos tal vez nos gozamos. Sin embargo, es una promesa del Señor. Y estamos enfrentando a este mundo, y estamos enfrentando las aflicciones de este mundo, pero al mismo tiempo estamos siendo testigos de que Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amados, es importante
realmente ser fieles mensajeros de Jesús. Tenemos que entregar el mensaje de Jesús tal y como Él nos los entregó. No ahoguemos el mensaje, no diluyamos el mensaje, simplemente entreguemos tal y como Él nos entregó. Tal vez eso, como compartíamos en el ciclo anterior de mensajes, nos lleve a ser perseguidos, a que el mundo nos aborrezca. Sin embargo, no importa, si el mundo nos aborrece, que nos aborrezca. Si a Jesús lo aborreció, a nosotros también nos va a aborrecer. Sin embargo, dice la palabra que nosotros seamos fieles y leales a Él, a Cristo. Y eso es lo que tenemos que ser. En segunda instancia, Jesús los capacitó. Ellos no podían hacer la obra en sus propias fuerzas. Ellos necesitaban del poder del Espíritu Santo. Ni nosotros vamos a poder hacer la obra del Señor en nuestras fuerzas. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin ese poder no vamos a poder conquistar absolutamente nada. No somos nosotros, no es nuestra sabiduría la que toca los corazones, la que transforma las vidas, la que cambia completamente las familias, la que restaura los matrimonios. No es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia, es el poder del Espíritu Santo, amados. Y en Lucas 24:49 tenemos esta promesa. Jesús les decía: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Quédense allí ¿hasta cuándo? Hasta que sean investidos del poder. ¿Y qué hicieron los discípulos de Jesús? Después de la muerte de Jesús se quedaron en Jerusalén hasta que vino de lo alto esa investidura especial, ese poder especial que era el poder del Espíritu Santo. Amados, es así como el Señor envía a su iglesia. Primeramente les da un mensaje correcto y segundo los capacita. Y es en el poder del Espíritu Santo que en este tiempo los cristianos están yendo a diferentes lugares, predicando el Evangelio, y estamos viendo realmente a un mundo siendo conmovido por el poder del Evangelio. Personas en naciones, en tribus, en lenguas que nosotros ni siquiera imaginamos están respondiendo a este mensaje, pero es el poder del Espíritu Santo el que toca los corazones, es el poder del Espíritu Santo el que transforma las vidas. Cambia completamente nuestras mentes. Aquellas mentes que aman el mundo, que aman el pecado, de pronto son transformadas en mentes que ahora quieren y anhelan las cosas de Dios, anhelan la palabra del Señor. ¿Quién puede hacer esto sino el Espíritu Santo? ¿Qué persona puede hacer algo por otra persona? ¿Qué persona puede cambiar la mente de otra? Es el poder del Espíritu Santo, amados. Por eso nosotros no tenemos que detenernos, sino continuar en este propósito de compartir, de llevar el mensaje del Evangelio, de hablar aún a las personas más difíciles. Aunque ves la cara dura de esa persona y digas: no, esta cara me intimida, simplemente anda y predica el Evangelio, porque es el poder del Espíritu Santo el que va a transformar más bien a esa persona y ese corazón. Y esa cara también será transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque el cambio viene desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que el Señor hace. Y en tercera instancia Jesús los comisionó. Primero les dio un mensaje, el mensaje correcto. Segundo, los capacitó. Y tercero, los comisionó. Les dijo: ahora vayan. Les dio un mapa a seguir, un objetivo claro que ellos tenían que seguir. Dónde debían empezar y hasta qué punto deberían llegar ellos. Y es hermoso. En la palabra podemos encontrar este mapa, una dirección clara exactamente de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso nosotros no debemos pensar que el Espíritu Santo es una fuerza sobrenatural o una persona que nos lleve a hacer lo que bien nos parece. No, el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, es un Dios ¿de qué? De orden. Entonces en ese orden es como se mueve el Espíritu Santo. Dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí había una cronología, aquí había una sucesión de situaciones que iban a acontecer, de lugares donde ellos iban a predicar el mensaje del Evangelio. Ellos no se emocionaron y de pronto corrieron de aquí para allá a predicar el Evangelio, no, sino siguieron este orden establecido por Dios a través del Espíritu Santo. Ellos fueron muy obedientes. Por eso aquel día estaban en aquel aposento alto los 120 discípulos orando, y de pronto irrumpió esa fuerza poderosa del Espíritu Santo. Pero si cada uno de ellos estuviese haciendo lo que bien les parecía, ellos no hubiesen gustado de esta promesa del Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo nos va llevando de acuerdo a ese mapa que Dios ha establecido, que Dios ha diseñado. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos fueron capacitados y fortalecidos en primera instancia y después fueron comisionados a hacer esta obra.
Es maravilloso realmente este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como les digo, estamos recién en esta primera prédica dando una introducción breve. Estoy seguro que nos vamos a gozar mucho en el Señor estudiando este maravilloso libro, estudiando la palabra del Señor, siendo alentados y fortalecidos por la palabra del Señor. Pero así es como la iglesia cristiana se estableció en primera instancia en Jerusalén. Allí empezó un mover glorioso, el Señor empezó a hacer muchas obras maravillosas en medio de ellos. No solamente gustaron del poder manifestado en forma de señales, prodigios y maravillas, sino básicamente ellos gustaron de esa manifestación del poder del Espíritu Santo por esa hambre y sed de la palabra de Dios que tenían. Y estaban, dice, en las casas reunidos, y estaban en el templo. Esa gente se reunía los 7 días de la semana para ser alentada y fortalecida en la palabra del Señor. Y la comunión entre ellos crecía cada día más y más. El amor entre ellos crecía porque ellos iban recibiendo simplemente esa revelación del amor de Dios en sus vidas. Y eso era algo realmente glorioso. Tan glorioso que ellos estaban tan animados por ese amor, confortados por el amor de unos a los otros, que se olvidaron la secuencia de los mandamientos que el Señor les había dado. Estaban tan confortables en Jerusalén que se olvidaron de que tenían que ir a Judea y a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero algo pasó. A nosotros se nos puede olvidar el mensaje, pero a Dios no. ¿Cuántas promesas nosotros le hemos hecho al Señor? ¿Cuántos recuerdan ustedes las promesas en esas oraciones a solas o en algún momento especial con tanta emotividad? Hicieron muchas promesas al Señor. ¿Recuerdan ustedes esas promesas? ¿Recuerdan algunas de ellas? Tal vez se olvidaron incluso algunas promesas que le hicieron al Señor, pero Dios no se olvida. Dios había establecido aquí un mapa, como les decía. Primero Jerusalén, allí en Jerusalén tienen que fortalecerse, tienen que animarse los unos a los otros, tienen que conocer, nutrirse de la palabra del Señor, y después yo los voy a sacar a los diferentes lugares. Pero ellos estaban muy confortables allí. No querían moverse de Jerusalén, pero Dios envió una prueba muy dura. Dios empezó a traer aflicción sobre aquella iglesia. Dios empezó a traer persecución sobre aquella iglesia, sobre aquellos creyentes. Y la persecución era tan grande, tan aguda, que ellos tuvieron que escapar a diferentes lugares. Y allí es donde el plan de Dios se cumplió. Porque si ellos no salían, si no escapaban, si no había esa oportunidad de huir de Jerusalén, ellos podían haber permanecido tal vez muchos años en Jerusalén. Pero la prueba tiene un propósito en nuestras vidas. A veces las pruebas simplemente nos llevan a ese plan de Dios, a lo que nosotros mismos hemos hecho, esas promesas que les decía al Señor. Muchas veces le hemos prometido mucho al Señor, pero que nos olvidamos. Sin embargo, en el tiempo de la prueba, el Señor trae un recordatorio, o esas pruebas nos impulsan a hacer cosas, y después nos damos cuenta, esto es lo que yo le había prometido al Señor y que había olvidado al mismo tiempo. Así que no olvidemos las promesas, no olvidemos todo aquello que nosotros en ese momento de intimidad le hemos hablado al Señor. Pero sobre todas las cosas, este día quiero simplemente recordarles que todo empieza con ese pasaje maravilloso de Hechos 1:8. Recibirán poder. ¿Para qué? Recibirán poder para ser mis testigos, dice la palabra. Ese es el propósito. Si solamente podemos resumir el libro de los Hechos de los Apóstoles en un versículo, es el versículo. Recibirán poder para ser mis testigos. ¿Y qué implicaba ser testigos de Jesucristo en aquel tiempo? La misma palabra testigos es la palabra martureo, que significa mártir. Ellos sabían que tenían que exponer sus vidas por la causa de Cristo. Testigo no solamente implicaba dar testimonio de Jesucristo, de las obras y maravillas de Jesucristo, de la palabra, del Evangelio de Cristo. Eso también, sin embargo, también implicaba ser mártires, que por esa causa, por predicar ese Evangelio, ellos tenían que ofrendar sus vidas, y lo hicieron gustosamente. Dice la historia que en los primeros 300 años murieron aproximadamente 5 millones de cristianos solo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos estaban cumpliendo esta promesa de predicar el mensaje del Evangelio, de hablar, de compartir, de no avergonzarse del Evangelio de Jesucristo. Sabían que su maestro había muerto hace algún tiempo atrás y ellos tenían un gran gozo de identificación con su maestro. Sabían que ese maestro no solamente murió, sino que pasó un proceso de sufrimiento. Y ellos, cada vez que pasaban por ese proceso de sufrimiento, decían: Señor, estamos identificándonos contigo en esta causa. Señor, qué dichosos somos al identificarnos contigo en los sufrimientos. Entonces el cristianismo consiste en esto, amados, en una identificación con Cristo,
no solamente en las cosas portentosas o poderosas, que así nos gusta, ¿verdad? Ver muchos milagros, señales y maravillas. Ese es el dulce del Evangelio. Pero el fundamento tiene que ver con la identificación en los sufrimientos de Cristo. El otro simplemente es el cherry en el pastel, pero el pastel está hecho y conformado por sufrimiento, por persecución, por persistencia, por perseverancia, por poner nuestra mirada fija en Jesús y no claudicar, no mirar atrás, poner nuestros ojos en Jesús, ser soldados valientes de Jesucristo, estar dispuestos a dar nuestra vida, si es posible, por la causa de Cristo. Ese es el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos quisieran recibir ese Evangelio? ¿Cuántos quisieran realmente unirse a ese Cristo de la gloria? Dice la palabra que si estamos en Él, si permanecemos en Él, seremos personas muy fructíferas. Y todo lo que necesitamos es unirnos a Él, estar completamente unidos a Cristo para que ese poder del Espíritu Santo opere a través de nuestras vidas. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra sabiduría, sino en el poder de su Espíritu. Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a orar este día y pedirle al Señor que nos capacite, que nos fortalezca con ese poder glorioso, el poder de su Espíritu Santo. Ahí donde estás, puesto en pie, si puedes levantar una de tus manos y hacer ese compromiso firme y fiel con el Señor. Si tú quieres ser un discípulo de Cristo, que tienes que tomar tu cruz y seguirle a Él. Y tomar la cruz implica asumir que estaremos dispuestos, si es posible, a morir por su causa, así como lo hicieron los primeros discípulos de Jesús, los primeros seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús, seguidores de Jesús.